Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Tecnicaña por la invitación en la tarde de hoy. Un saludo muy especial a la doctora Marta Caballero, directora de Tecnicaña. Un saludo también muy especial a Ricardo Cruz, director académico del Congreso, al doctor Francisco Lurido, presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, al director de Cenicaña, Álvaro Amaya, al presidente de Azocaña, Juan Carlos Mira, al presidente de Atalac, el doctor Carlos Sáenz, y al señor Guillermo Rebolledo, presidente de la Junta Directiva de Tecnicaña. Para mí es muy especial estar nuevamente en Cali. Ya es la tercera vez que vengo desde que soy ministro de Agricultura a esta región del país, la cual pues definitivamente es uno de los polos agropecuarios que tiene hoy Colombia. Y Colombia además posee un sector agropecuario con potencial para crecer. Las cifras del año 2017 en materia de crecimiento y de producción agropecuaria así lo están reflejando. Recordemos que el sector agropecuario creció y siempre ha venido creciendo en los últimos meses muy por encima de lo que ha venido creciendo el Producto Interno Bruto colombiano. El último dato que se tiene muestra un crecimiento del sector agropecuario todavía muy robusto, con 4.9%, y eso además se refleja en sectores como el de la caña, donde la producción de caña sigue siendo una de las más importantes a nivel nacional, por supuesto aquí en el departamento del Valle, en donde la producción de este importante producto pues sigue siendo el principal renglón del sector agropecuario. En el caso de la producción agrícola nacional, las producciones totales llegaron el año pasado a casi 57 millones de toneladas, donde casi más cerca del 50% de esa producción en caña de azúcar llegó a los 26 millones de toneladas, es decir que una participación bien importante, seguida por el plátano, seguida por la papa, por el arroz, por la yuca. Los sistemas además de producción pecuaria, el Valle del Cauca es uno de los principales productores, el principal productor de Colombia en productos como la avicultura y como la porcicultura. Y lo que vemos además es un potencial enorme también desde el punto de vista de las exportaciones a nivel nacional para el caso del sector agropecuario. El café sigue siendo todavía la segunda exportación más importante del país, y para el año pasado llegaron a casi 2.600 millones de dólares. Las flores, otro renglón importante de las exportaciones colombianas, ocupan el cuarto lugar con más de 1.400 millones de dólares, y las frutas y los productos del azúcar llegan por encima de los 1.000 millones de dólares. Y el panorama de áreas, rendimientos y exportaciones pues ha hecho que el sector agropecuario en Colombia empiece a recuperar una participación en cuanto a la proporción del Producto Interno Bruto nacional. Recordemos que hace muchos años el sector agropecuario era el principal renglón de la economía y ha venido disminuyendo, no solamente porque el sector ha perdido importancia, sino también porque la economía colombiana se ha venido diversificando, y hoy tenemos una producción agropecuaria que apenas participa con el 6%, pero tuvimos años en la década del 2000 en donde alcanzó a llegar al 8%. De todas maneras, el crecimiento más acelerado que tiene hoy en día el sector y el dinamismo, pues evidentemente está poniendo nuevamente a la agricultura y al sector agropecuario en general en los primeros renglones de la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con crecimiento. En este contexto vale la pena señalar que uno de los principales factores asociados al incremento del sector agropecuario en general es la productividad. Nosotros hemos venido diciendo que hoy en día uno de los grandes problemas que tiene el sector agropecuario en Colombia es la productividad. Hay sectores en donde todavía existe un enorme rezago en productividad. Es el caso del azúcar, es el caso del arroz, es el caso del café, es el caso del banano, es el caso de los productos lácteos, y esos rezagos en productividad hacen que sea muy difícil a veces competir en los mercados internacionales y por supuesto en los mercados nacionales y en los mercados que compiten además con economías mucho más productivas como puede ser Brasil o como puede ser México. Por eso, digamos, las investigaciones que se hagan en materia de productividad y competitividad
son claves para el crecimiento a futuro del sector agropecuario. Colombia tiene todavía un rezago importante que atender en esa materia y por ello es importante que en todo lo que tenga que ver con incrementos en productividades y competitividad, por supuesto, va muy de la mano de lo que se haga en ciencia y tecnología, porque claramente para lograr mayor productividad, pues obviamente hay que hacer mucha más investigación. Y eso es uno de los grandes, digamos, déficits que hoy en día tiene en Colombia el sector agropecuario, es que todavía hay un rezago enorme en materia de investigación y particularmente lograr que esos presupuestos de investigación aumenten en proporción del gasto nacional que se hace en la materia. En los últimos años, la aparición de una nueva forma de ser de nuestra realidad socioproductiva denominada sociedad del conocimiento ha puesto de relieve que el elemento esencial que define la modernización de las sociedades es el conocimiento y por ende el desarrollo de la ciencia y la tecnología como una de las principales formas en las cuales, junto con la formación de capital humano, es posible alcanzar cambios estructurales para cerrar brechas y superar etapas de cara a alcanzar el desarrollo de las sociedades industrializadas. Es decir, es clave seguir investigando, seguir invirtiendo en ciencia y tecnología para que podamos tener mucha mayor productividad y mucha mayor competitividad. Diversos estudios a lo largo y ancho del mundo han demostrado que el crecimiento económico de largo plazo se deriva esencialmente de las actividades tecnológicas que conducen al surgimiento de nuevos productos, la transformación de procesos productivos y el mejoramiento del capital humano para la transformación sectorial y la ampliación de la base tecnológica que requiere la producción para incorporarse de manera adecuada en los mercados globalizados. Y los estudios realizados muestran en consecuencia que los procesos de desarrollo en ciencia y tecnología se apalancan fuertemente en la capacidad de las empresas para vincularse a nivel local, regional y nacional en las construcciones de redes y sistemas de innovación que contribuyen al desarrollo de la competitividad. Eso es un tema clave. Hoy en día tenemos muchas entidades de investigación en Colombia, en diferentes gremios de la producción, las cuales, digamos, recientemente han aprendido a articularse como un sistema nacional de innovación y también, digamos, desde el Estado a través de Agrosavia se está contribuyendo de esa manera a tener una interconexión entre los distintos niveles de innovación y de investigación para que podamos trabajar, digamos, juntos y unidos en una mejor mejora en lo que respecta al incremento en la productividad. Y un elemento adicional que conforma los nuevos escenarios en los que opera la sociedad del conocimiento se encuentra en la posibilidad de que seamos capaces de transformar la realidad productiva hoy en día en capacidades de tal manera que con toda la base institucional que se tenga podamos generar conocimiento de manera adecuada que se requiere para atender los problemas y los desafíos de cara a lo que vamos en este siglo, sobre todo lo que se le impone en materia de agricultura. Nosotros, como les decía, tenemos un enorme retraso en productividad que tenemos que atender con mucha más inversión, y les pongo unos ejemplos. De acuerdo con los últimos indicadores de ciencia y tecnología, en 2013 los países de América Latina y el Caribe invirtieron en promedio para el sector agropecuario 1.15% del PIB agrícola, y sin embargo dentro de estos países algunos se destacan por su alta inversión, como Brasil, que tiene 1.82% de inversión en ciencia y tecnología como proporción del PIB agrícola, Chile con 1.65%, y hay otros países, digamos, con muy baja inversión, como algunos países de Centroamérica y Ecuador, con menos del 0.2%, mientras que Colombia se encuentra en un punto intermedio alrededor del 0.8%, es decir que todavía tenemos un enorme rezago, y no es extraño que países como Brasil, que hoy en día tiene un enorme pabellón en este evento, tenga esas productividades y haya conquistado de la manera como lo ha estado haciendo los mercados de productos agropecuarios, aún sin firmar un solo TLC, porque recordemos que Brasil solamente tiene un TLC que es con Mercosur, más los intercambios que tienen aún precarios con países de la comunidad andina, incluido Colombia. Digamos que Brasil, a pesar de no tener acuerdos internacionales, ha logrado, digamos, una penetración importante en los mercados internacionales agropecuarios, y hoy en día es líder mundial en productos como el café, como la soya, como el maíz, como la carne y como el azúcar. Por esta razón,
Colombia tiene que avanzar en la construcción de nuevas formas para cofinanciar la investigación y el desarrollo y en particular los procesos de extensión agropecuaria desde una perspectiva, digamos, de las sociedades modernas, donde el principal factor de producción y la competitividad es el conocimiento. El gobierno anterior expidió una ley que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que todavía no ha sido reglamentada, pero que vamos a trabajar desde el Ministerio de Agricultura para producir toda esa reglamentación, pero eso nos va a permitir volver a los modelos de extensión agropecuaria que hace mucho tiempo desaparecieron y que simplemente derivaron en lo que hoy ha sido más que todo una asistencia técnica que, según el Censo Nacional Agropecuario del 2013, apenas llega al 20% de los agricultores en Colombia. Con un sistema diferente de innovación tenemos que llegar al 100% de los agricultores, obviamente mediante un mecanismo, como bien lo propone la ley, en donde habrá que hacer un subsidio para que la extensión agropecuaria llegue a todos los productores, pero que después se vuelva un servicio público en donde aquel que quiera recibir una extensión agropecuaria pertinente pues reciba o tenga que pagar una tarifa. En ese mismo sentido, la concepción del conocimiento se constituye adicionalmente en un núcleo de actuales regímenes tecnológicos entendidos como un conjunto de características referentes a la acumulabilidad y apropiabilidad y la oportunidad y la base del conocimiento que define una tecnología. Y por eso los principales hoy en día regímenes de investigación y de tecnología hay que asociar toda la capacidad de las instituciones para articular las prácticas y los conocimientos. Por eso que es muy bueno y muy importante insistir en la vinculación entre las distintas instituciones que hoy en día existan en materia de investigación agropecuaria para poder trabajar de manera coordinada en lo que se refiere a las investigaciones, particularmente en el sector agropecuario. La configuración del sistema de innovación para el agro colombiano en general y para el sector cañero en particular tiene como uno de sus objetivos una estructura en la cual se armonicen y se articulen las políticas nacionales y regionales de competitividad, con el diseño de estrategias que al mismo tiempo reconozcan e impulsen el conocimiento particular de las organizaciones, desarrolla estrategias de vigilancia tecnológica y comercial con el fin de identificar factores innovadores que puedan ser investigados y adaptados con el fin de ser incorporados a las dinámicas sectoriales. Este discurso me lo hicieron en Agrosavia, por eso está un poco confuso. Pero digamos que el principal mensaje es que, en términos generales, la agroindustria, la caña, ha sido uno de los sectores tal vez en donde más se ha avanzado en materia de investigación y por eso la importancia del sector hoy en día en la contribución en toda la economía nacional y particularmente en la de este departamento. Ya son más de 50 municipios cañeros que hoy en día tenemos. La transformación de la caña ha llevado a que hoy Colombia sea uno de los principales productores de caña de azúcar, con 2 millones de toneladas, y además con las investigaciones que se han hecho reciente y con las inversiones que se han venido haciendo, hoy en día pues hay un porcentaje importante de esa producción, cerca del 30%, que ya se destina a la producción de bioetanol, y una parte importante también ha permitido la generación de energía a partir del bagazo, que ha hecho que hoy en día haya una conexión entre la generación de energía a partir de estos recursos con el Sistema Nacional de Generación y de Transmisión Eléctrica. Y lo importante, además, es que la agroindustria ha venido creciendo su participación en el Producto Interno Bruto y ha venido además aumentando su participación en las exportaciones, lo que ha hecho evidentemente que podamos hoy en día contar con un importante porcentaje de la producción de caña llegando a los mercados internacionales. Evidentemente existe una preocupación que se ha venido planteando, me lo preguntan todos los días los productores de caña: ¿qué va a pasar con las exportaciones de azúcar a Perú? ¿Qué va a pasar con las exportaciones de azúcar a Ecuador? ¿Qué va a pasar con las importaciones de etanol procedentes de los Estados Unidos? ¿O qué va a pasar además con las importaciones que han venido incrementándose particularmente de países como Bolivia o como Ecuador? ¿O qué va a pasar, digamos, a futuro cuando tengamos totalmente, digamos, liberado el comercio de otros productos agropecuarios que de alguna manera también afectan al sector azucarero? Y en ese sentido nosotros desde el Ministerio hemos sido muy, digamos, voceros de que Colombia no puede convertirse
en tierra fértil para que las importaciones lleguen de manera indiscriminada, particularmente de los productos agropecuarios, sin que con ello exista ningún tipo de control técnico, de calidad, de cumplimiento de normas internacionales o de normas correspondientes, por ejemplo, a la salud pública. Ahí es bien importante y nosotros queremos desde el Ministerio de Agricultura seguir acompañando las preocupaciones y buscando soluciones del sector azucarero en lo que corresponde principalmente hoy en día a las exportaciones de azúcar a Perú. Estamos terminando de definir con ese país la apertura de las exportaciones o la eliminación, perdón, del arancel que hoy en día se aplican a las exportaciones de azúcar por cuenta de una restricción que Colombia ha venido aplicando a las importaciones de arroz del Perú. Estamos en un proceso de negociación que estamos terminando, ojalá la semana entrante podamos resolverlo ya, de tal manera que Colombia pueda reglamentar de manera adecuada las importaciones de arroz para poder liberar las exportaciones de azúcar. Para el Ministerio de Agricultura y para los arroceros, pues obviamente es una situación compleja, pero que es totalmente comprensible dentro de las reglas de juego para las cuales Colombia hace muchos años firmó en el marco de la Comunidad Andina. Lo mismo para el caso de Ecuador. Nosotros hemos enviado una carta al Ministro de Agricultura de Ecuador también solicitándole que elimine la salvaguardia a las exportaciones de azúcar de Colombia, porque claramente la Comunidad Andina ya lo ha dicho, esa salvaguardia que está aplicando es ilegal y por lo tanto tiene que levantarla inmediatamente. Pero les quiero insistir en que nosotros desde el Ministerio no vamos a poder darnos el lujo de que sigan llegando importaciones sin ningún tipo de control. Tenemos además la enorme preocupación del contrabando que hoy en día está afectando prácticamente todas las actividades agropecuarias en el país. El fenómeno del contrabando es tan grave que incluso está llegando a afectar algunos programas de sustitución de cultivos ilícitos, particularmente el de la pimienta en el Putumayo, donde ya las importaciones de pimienta negra, particularmente de Ecuador, están afectando ese programa de sustitución. Es decir, aquellas personas que habían decidido salir de una actividad ilegal para ingresar a una actividad legal, hoy en día están siendo afectadas curiosamente por la misma actividad legal que antes las estaba financiando. Y eso está pasando con muchos productos agropecuarios. Colombia hoy en día registra contrabando de plátano, registra contrabando de cebolla, registra contrabando de aceite crudo de palma, registra contrabando de azúcar. Es decir, hoy en día prácticamente toda la canasta básica colombiana de productos agropecuarios tiene una competencia desleal originada en el contrabando y por supuesto eso tenemos la obligación de impedir que siga sucediendo. La semana entrante vamos a realizar una reunión con la Polfa, particularmente con el general Buitrago, comandante de esa policía, con el fin de empezar a poner en marcha un puesto de mando unificado en frontera para tener un control 24 horas y monitorear y evitar que el contrabando siga ingresando a Colombia, porque tal vez es hoy en día el gran problema que está teniendo el sector agropecuario y la gran afectación que hoy en día estamos recibiendo y la principal origen, digamos, de las preocupaciones. No siempre son los TLCs, casi siempre es el contrabando el origen de las principales quejas y preocupaciones del sector agropecuario y lo que hoy en día generalmente es la principal fuente de afectación de la rentabilidad del sector. Es difícil estimar cuánto puede ser este fenómeno, pero claramente la preocupación nuestra es que es la mejor manera de tratar de recuperar algo la rentabilidad del sector, es evitando que siga ingresando el contrabando. Es una tarea muy difícil teniendo en cuenta el origen de los dineros y las organizaciones criminales que están detrás de eso, pero claramente es una tarea que no podemos desfallecer dentro del pilar que ha venido promoviendo el presidente Duque de una economía basada en la legalidad. Recientemente, muy de la mano con el trabajo de la Policía Fiscal y Aduanera, se han venido haciendo unas capturas por parte de miembros de una organización que estaba fomentando el contrabando desde Venezuela de ganado, que recordemos que hace un año afectó el estatus sanitario del país frente a la aftosa y que hemos venido recuperando con el trabajo que ha venido haciendo el ICA desde entonces. Pero es bien importante insistir en que el contrabando y el ingreso indiscriminado de importaciones sin ningún tipo de control o de administración, pues obviamente tiene que ser
una cosa que nos está preocupando, que es una cosa que nos viene preocupando y que por supuesto tenemos que seguir controlando, y desde el Ministerio de Agricultura tenemos que hacer toda la labor y toda la tarea. Nosotros hemos sido muy insistentes además en que la política agropecuaria y sobre todo la labor del Ministerio tiene que ser diferente a lo que se ha venido haciendo antes. Nosotros queremos un ministerio, hemos venido fortaleciendo el Ministerio de Agricultura desde el punto de vista técnico, y así buena parte de las entidades que hoy en día están vinculadas al Ministerio, que son más de 16, las hemos venido por lo menos reformando desde el punto de vista del personal que ocupa sus cabezas, con personal muy técnico, muy gerencial y por supuesto con un amplio conocimiento del sector agropecuario. Y reiterar sobre todo que el papel del Ministerio de Agricultura tiene que cambiar. El Ministerio históricamente ha sido un ministerio en donde ha sido más devoto de los intereses políticos del gobierno de turno que de los intereses del sector agropecuario. Y desde aquí, desde mi responsabilidad, bajo mi ministerio, pues por supuesto no vamos a seguir haciendo lo mismo. Nosotros queremos un Ministerio de Agricultura trabajando con mucha devoción por el sector agropecuario, por los agricultores, por el mejoramiento de todas las capacidades que pueda ofrecer el sector, de tal manera que podamos sacar adelante el sector agropecuario en el país. Es una enorme tarea que tenemos hacia adelante, pero es una enorme tarea que vamos a asumir con toda la responsabilidad y con todo el desafío que nos significa sacar adelante y generar muchas más garantías para los productores del campo colombiano. Quiero darles ese mensaje, quiero que sepan que desde el Ministerio de Agricultura vamos a trabajar muy duro porque el sector agropecuario sea un sector en el que todos puedan confiar, en el que todos quieran trabajar, en el que todos quieran invertir. Logramos en la última ley de presupuesto volver a recuperar el presupuesto del Ministerio a unos niveles que nos habían recortado con el proyecto inicial de presupuesto que nos habían planteado con el gobierno anterior. Logramos recuperar una cifra importante de más o menos 400.000 millones de pesos que ingresarían de nuevo a las entidades del Ministerio, particularmente en lo que tiene que ver con la inversión. Recuperamos los niveles históricos de la inversión en el Instituto Colombiano Agropecuario, las inversiones en la Agencia de Desarrollo Rural, en la Agencia Nacional de Tierras y en la Unidad de Restitución, es decir, que vamos a tener un presupuesto muy similar al de este año, que era un presupuesto de más o menos 2.4 billones de pesos, que nos va a permitir hacer muchas de las cosas que queremos hacer, especialmente en materia de crédito, especialmente en materia de ayudas a los productores, especialmente en comercialización, en tratar de reducir los circuitos de comercialización, en tratar de involucrar mucho más a la producción agropecuaria nacional en las compras públicas, en tratar de involucrar mucho más al Instituto Colombiano Agropecuario en toda la política agropecuaria, sobre todo en lo que tiene que ver con el restablecimiento del estatus sanitario para algunas enfermedades, empezar a erradicar enfermedades que siguen enquilosadas en el campo colombiano, como las enfermedades del sector avícola, por ejemplo, o las enfermedades del sector porcícola, incluso algunas enfermedades de los bovinos que todavía siguen en Colombia desde hace más de 60 años y que no hemos podido erradicar o por lo menos generar zonas libres de cara a buscar finalmente unos estatus diferentes que nos permitan acceder a los mercados internacionales, que es el otro gran reto que tenemos, es conquistar a través de diplomacia sanitaria los mercados internacionales y aprovechar los TLCs no solamente para volver a recuperar algo de la balanza comercial agropecuaria, pero sino también aprovechar los TLCs para utilizar los mecanismos de defensa comercial que ahí existen, de tal manera que todos los instrumentos que hoy en día cuentan esos acuerdos en materia de salvaguardias, de derechos antidumping y derechos compensatorios, podamos utilizarlos para defender la producción nacional agropecuaria. Es un reto que nos queda. Colombia muy pronto va a expedir unos derechos compensatorios a las importaciones de papa congelada procedentes de la Unión Europea y vamos a seguir monitoreando las importaciones de tal manera que aquí no llegue de manera indiscriminada, como les mencionaba, una cantidad de productos agropecuarios sin ningún tipo de control. Creo que eso hay que ponerle mucho orden, de tal manera que generemos unas reglas y un terreno nivelado de juego para los productores nacionales frente a las importaciones. Es un gran reto, sin querer decir con ello que nos vamos a aislar de los mercados internacionales, pero sí hay que ponerle mucho orden, porque hoy en día lo que tenemos es un enorme desorden que está contribuyendo a la afectación de la rentabilidad del sector agropecuario colombiano. Muy contento de estar aquí, muy agradecidos por esta invitación y bueno,
Les agradezco mucho su atención, muy amable.